Iglesia, les invito a que abran conmigo sus Biblias a la epístola de Tito. Hoy vamos a estar viendo Tito capítulo 2, versículos 11 al 15. Tito capítulo 2, vamos a estar viendo versículos 11 al 15. Y cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Y una vez más, mientras los buscan, le doy una bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias por estar aquí, que el Señor los bendiga. Me gustaría nombrarlos por nombre, pero se me va a olvidar alguien. Entonces los saludo a todos en general. Gracias por estar aquí con nosotros celebrando. De verdad que es de gran bendición. ¿Lo tienen, hermanos? Tito capítulo 2. Aleluya. Tito 2, 11 al 15 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema viviendo en la gracia de Dios. Digan conmigo, viviendo en la gracia de Dios. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer es un pasaje muy, pero muy especial para mí, porque el Señor me guió a ello cuando Él plantó esta iglesia hace 6 años. Al plantar, mis hermanos, una iglesia, al iniciar una iglesia, una de las primeras cosas que tienes que decidir desde el principio es el nombre de la iglesia. Porque de ahí todo lo demás se va a basar en ello. Lo necesitas para registrar la iglesia, para documentos que vas a estar llenando. Necesitas, una de las cosas primeritas que necesitas es el nombre de la iglesia. Entonces, mis hermanos, no es algo que tomas a la ligera, ¿verdad? Es como cuando vas a nombrar a tu hijo. Hay tantas opciones, tantos nombres, tantos nombres bonitos que tú le puedes poner a una iglesia. Le preguntas a un hermano, está bonito esto, y cada quien te da su opinión, etc. Y bueno, mis hermanos, Dios, siendo tan bueno y bondadoso, me guió a este pasaje. Y en el verso 11 salió el nombre de esta iglesia, en donde dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y por lo tanto le pusimos a la iglesia, gracia de Dios. Y hermanos, es mi oración, es mi anhelo, es mi esperanza que todos nosotros aquí sigamos en la gracia de Dios, porque este mundo se está poniendo de mal a peor. Yo no sé si tú conoces a alguien que antes estaba en la fe, pero ahora ya no está. Muchos, mis hermanos, han dejado de caminar en la gracia de Dios. Y es importantísimo de que tú y yo entendamos qué es la gracia de Dios y que continuemos en esa gracia. Hermanos, es mi anhelo de que tú crezcas en la gracia de Dios y seas completamente transformado por ello. Porque la gracia de Dios es lo que transforma tu vida. Hoy, iglesia, vamos a aprender cómo vivir en la gracia de Dios. Hoy, hermanos, vamos a entender qué significa vivir en la gracia de Dios. ¿Cómo vivimos en gracia? How do we live in grace? What does that mean? ¿Qué significa eso? Significa que podemos hacer lo que queramos, vivir como queramos. Total, Dios nos va a perdonar. ¿Significa eso la gracia de Dios? ¿Qué hace en verdad la gracia de Dios en la vida del creyente? Hermanos, el mensaje de hoy lo he dividido en 4 puntos. Cree, vive, mira y habla. Y si tú haces estas 4 cosas que hoy estaremos viendo, mis hermanos, tú estarás viviendo en la gracia de Dios a su plenitud. Yo quiero vivir en la gracia del Señor.
Yo quiero estar en la gracia de Dios. Yo quiero ser transformado por la gracia de Dios. Y es mi anhelo que tú tengas ese anhelo también. Aleluya. Veamos esto, mis hermanos. Punto número 1. Digan conmigo, cree. Cree. ¿Cómo vivimos en gracia? Tienes que creer, primeramente. La gracia de Dios, mis hermanos, primeramente afecta y transforma tu corazón. Digan conmigo, tu corazón. La gracia de Dios, mis hermanos, te moverá a creer en Jesús. Miren lo que dice el versículo 11. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí en este verso encontramos una palabra muy, pero muy importante y es la palabra manifestación. Digan conmigo manifestación. Hermanos, en el griego, la palabra griega que allí está traducido como manifestación es una palabra griega que se dice epifaneo o la palabra español epifanía. Epifanía, mis hermanos, significa algo invisible que ahora se ha hecho visible. Digan conmigo, algo invisible que ahora se ha hecho visible. Y en el verso 13 vemos la identidad de esta gracia invisible. En el verso 13 nos dice, quien antes era invisible, pero ahora se ha hecho visible. Miren lo que dice el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, el que antes era invisible, pero ahora se ha hecho visible, ¿es quién? De nuestro gran Dios y ¿quién? Salvador, Jesucristo. Hermanos, nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo hace 2000 años atrás se hizo visible. El Eterno se encarnó, tomó forma de hombre y entró a la esfera humana para buscar y salvar lo que se había perdido a causa del pecado. Y no sé si te has dado cuenta, mis hermanos, pero la raza humana es muy pecador y está muy perdida. Y hablo por mí mismo. El hombre por naturaleza miente. El hombre por naturaleza roba, codicia, estafa, engaña, deshonra a sus padres. Antepone todo ante Dios cuando Dios debería ser el primero en nuestras vidas. Y Dios mismo afirmó esto. Jesús dijo en Génesis 6:5, la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. No solo lo digo yo, Dios mismo lo dijo. La humanidad, la raza humana, lo único que hace es pensar e imaginar totalmente lo malo. ¿Y qué realidad? Dios en el principio creó al hombre bueno, pero el hombre en su libre albedrío se rebeló contra Dios e hizo lo malo. En Proverbios capítulo 6, versículos 12 al 9, Salomón nos describe, nos define quién es un hombre depravado y malvado. De hecho, Proverbios 6:12 dice, habla de un hombre depravado y malvado. Y luego el autor nos menciona 6 cosas que Dios aborrece. Miren lo que Dios aborrece: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El que hace o el que ha hecho eso en algún momento de su vida es una persona depravada y malvada. Pablo en 1 Corintios 6, 9 al 10 nos define, nos explica quién es un hombre injusto. Y él dijo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Él dijo, no erréis, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Toda persona que ha practicado o ha hecho esto en algún momento de su vida es una persona depravada y malvada. Todo eso es una persona pecadora. Esas son las acciones y los hechos de una persona malvada. Y la Biblia, mis hermanos, nos dice que todos los hombres, tú y yo, hemos quedado muy cortos de la gloria de Dios. Toda la humanidad, mis hermanos, ha pecado contra Dios. No hay nadie justo, dice la palabra. No hay quien haga el bien, dice la palabra. Todos andan por su propio camino. No hay persona que haya caminado sobre esta tierra, mis hermanos, excepto Cristo, que puede decir, él o ella no es culpable de cometer uno de estos pecados. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo, mis hermanos, estamos perdidos sin Cristo. Tú y yo estamos muertos sin Cristo. Tú y yo estamos condenados al infierno sin Cristo. Tú y yo, mis hermanos, estamos endeudados con Cristo. Y tú y yo, como dijo Jesús a sus apóstoles, apartados de mí, nada podéis hacer. Pero, digan conmigo, pero, es un aniversario y hay buenas noticias, aleluya. A pesar de todo eso, mis hermanos, hay buenas noticias porque la palabra también nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para que a todo aquel que en Él cree, quien es Cristo Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son las buenas noticias. Por eso dije punto número 1, ¿cómo puedo vivir en la gracia de Dios? Primeramente, tienes que creer en Cristo Jesús. Porque aparte de Él no hay gracia. Aparte de Él no hay salvación. Cristo es necesario y suficiente para tu salvación. Aleluya. Cristo, mis hermanos, es el quien sana nuestra condición caída. Cristo, mis hermanos, es el quien salva del abismo tu vida del infierno. Cristo Jesús es el que te da novedad de vida. Cristo Jesús es el quien paga el precio de nuestros pecados para que tú y yo caminemos libres en Jesucristo. La gracia de Dios, mis hermanos, se ha manifestado para salvación a todo hombre que cree en Jesucristo con el corazón. Así que te invito, mi hermano, te invito, hermana, a que esta noche tú creas en Cristo Jesús y comiences a vivir en la gracia de Dios. Que tú comiences a sentir la gracia de Dios y comiences a andar en la gracia de Dios, porque apartados de Él es imposible encontrar la salvación. Nadie más te puede salvar. La fe de nadie más te puede salvar. Tú necesitas poner tu fe en el Salvador, Cristo Jesús, en la obra y en la persona de Cristo Jesús. Aleluya. Y ahora punto número 2, porque eso quizás todos somos creyentes y dicen, pastor, I already know that. Señor Dios, yo ya sé eso es repetición. Eso lo escuché hace mucho tiempo. Bueno, ahora vamos a entrar al punto número 2, que como creyentes muchas veces se nos olvida. Este punto, si se nos olvida, punto número 2, digan conmigo, vive. Vive. ¿Cómo vivo en gracia? Tienes que vivir ya no más conforme a los caminos de este mundo, sino conforme al camino de Jesús. La gracia de Dios, mis hermanos, segundamente, no solo afecta tu corazón, sino afecta y transforma, digan conmigo, tus manos. Transforma mis manos. Es decir, mis hermanos, que la gracia de Dios entra en algo espiritual, pero se transforma en algo real y visible en tu vida. Es decir, la práctica, la obediencia, la aplicación de la palabra comienza a andar. Aleluya. La gracia de Dios, mis hermanos, no solo te salva, sino te moverá también a vivir una vida santa en Jesús.
Porque muchos dicen y profesan ser cristianos, pero no lo están viviendo. La gracia de Dios no solo transforma y te da un corazón nuevo, sino transforma también tus manos. Cómo tú vives y cómo tú te conduces en esta tierra. Miren lo que dice el versículo 12. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando, digan conmigo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y ¿qué? Piadosamente. Miren lo que dice el versículo 14. Quien se dio a sí mismo, Cristo murió por ti. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y para purificar tu vida, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, para todos aquellos que han puesto su fe en el Señor, ahora la pregunta es, ya no es he creído, ahora la pregunta es, estoy caminando en esa fe. Se está renovando mi mente en Cristo Jesús. Están cambiando mis acciones y actitudes. Porque hay personas que dicen yo creo, pero siguen hablando de la misma manera como cuando antes de venir a Cristo. Siguen pensando de la misma manera antes de Cristo. Pero cuando Cristo en realidad viene a tu vida, tú te comienzas a transformar. Aleluya. Estás cambiando. Están mis acciones y actitudes cambiando. Está mi forma de hablar y de relacionarme con los demás diferente a lo que era antes de Cristo. El verso 14 incluso dice que tal persona, el que está verdaderamente en la gracia, será celoso. Digan conmigo celoso. Es decir, estará ansioso o determinado ¿de qué? De buenas obras. Es decir, mis hermanos, la persona que en verdad está en la gracia de Dios, tal persona va a querer, va a anhelar santidad. Va a querer agradar a Dios con todo su corazón. Va a querer ser diferente de este mundo. Y lo logrará porque irá de gloria en gloria. Un escritor cuyo nombre es Justin Stratus, él dijo, noten lo que él dijo, pongan atención, él dijo, a menos que la fe se haga real a través de obras externas, al menos que se haga real a través de obras externas, la fe permanece invisible y sin forma, por lo tanto no tiene valor. Una fe que no tiene buenas obras, obras santas, no tiene valor y no tiene forma. A través de toda la Biblia es evidente que Dios espera de nosotros buenas obras. Es evidente que Dios espera de ti y de mí santidad, mis hermanos. Espera obras santas de su pueblo como señal o indicación que Él en verdad está en medio de ellos. ¿Cómo puedes saber si Dios está con tal persona? No es qué tan alto cantan, no es cuántos aleluyas dicen, aunque todo eso es bueno. No es qué tan bueno predican o qué tan bueno tocan. No. ¿Cómo tú sabes que Dios está con alguien? Ellos se mirarán como Cristo Jesús. Se comportarán en una forma santa, mis hermanos. Si Jesús está verdaderamente en ti, lo que saldrá de ti debería ser Cristo Jesús. Pero muchos han dejado de caminar en santidad. Muchos dicen que con solo creer es suficiente. Cuando la Biblia dice que eso es el primer paso, pero de allí esa fe se convierte en algo palpable, visible, que el mundo puede ver y testificar. ¿No me crees? Juan el Bautista dijo en Mateo capítulo 3, versículo 8, él dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Le digo, Cristo Jesús dijo, un árbol lo conocerás por sus frutos. ¿Qué tipo de frutos están saliendo de ti? El que está conectado en la viña, que es Cristo Jesús, producirá mucho fruto, dijo Cristo Jesús. Pero si no estás conectado con Cristo, nada podéis hacer, dice la palabra.
Muchos que antes estaban conectados en Cristo, se han desconectado. Ya no están. Han tomado decisiones que la Biblia no dice. El mundo se está poniendo de mal a peor. El amor de muchos se está enfriando. Sin embargo, siguen diciendo, I believe in God. Yo creo en Cristo. Well, ¿en dónde están tus acciones santas? Israel profesaba tener a Dios, pero sus acciones y sus actitudes, su comportamiento estaba tan lejos de Dios. Ellos decían, tenemos la circuncisión, pero Cristo, Dios estaba pidiendo circuncisión del corazón. Aleluya. Santiago dijo, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe, dijo, ¿de qué aprovecha el hombre decir eso, pero no tiene obras? Dice, ¿podrá esa fe salvarle? No te puedes salvar. Pablo dijo en Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pero ahí no termina el capítulo. Digo, fuimos salvos para buenas obras. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Cristo vive, mis hermanos. Si esta iglesia ha de ser llamada iglesia gracia de Dios, cada uno de nosotros debemos vivir en gracia de Dios. En esa gracia que ya vimos es creer y ahora ¿qué? Vivir. Miren lo que dice Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25, Dios dio una promesa. Aquí está la promesa. Él dijo, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y les daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué dijo? Mi espíritu. Y haré que tal vez andéis en mis estatutos. No, dice, y haré que andéis. Es como una firmeza. Él dijo, yo lo voy a hacer. Haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El que vive la palabra y obedece la palabra y se deleita en ello es porque tiene el Espíritu en él. Es porque en verdad tiene salvación. Hermanos, el que en verdad está en la gracia de Dios pone por obra la palabra. ¿Cómo estás tú hoy, mis hermanos? Porque ser cristiano en la iglesia es fácil. Yo diría aquí todos son cristianos. Porque todos cantamos, todos estábamos de pie. Si fuese por mí, todos somos cristianos. Pero Dios ve el corazón. Ser cristiano en la iglesia es fácil. Por 2 horas, ¿quién no lo puede hacer? Ser cristiano se hace el lunes al sábado, en el carro, en el trabajo, cuando hablas con tu cónyuge, cómo tratas a tus hijos, cómo le hablas y le respondes al jefe, cuando estás en el teléfono, cuando estás frente al televisor y nadie te está viendo. Ahí es donde tú vives la santidad. ¿Cómo estás viviendo en esta noche? El que en verdad está en la gracia de Dios pone por obra la palabra. ¿Estás haciendo eso, mis hermanos? Pablo en esta epístola le dice a Tito lo que un hombre en Dios debe ser. Todos los hombres levanten la mano. Aleluya. Aquí hay un gran ejército de hombres. Aleluya. En esta epístola, Pablo le dice al hombre qué es vivir en esa gracia. Lo vamos a ver rápidamente. Pablo le dijo a Tito, un hombre en Dios, el que lo está viviendo en la gracia, debe ser irreprensible, fiel a su esposa, tener hijos creyentes, que por ende, mis hermanos, significa que toma el tiempo para alimentar a sus hijos. Hombres, esa es tu responsabilidad. Tu esposa te puede ayudar en ello, pero es tu responsabilidad, hombre, de ir a Dios, recibir esa palabra y luego dárselo a tu familia. ¿Sí o no? Nosotros vamos a trabajar. ¿Para qué? Para traer el pan del día.
Y luego le damos el pan a la esposa y ella lo cocina y hace algo para nuestros hijos. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de ir a trabajar y ganarlo? El hombre. De la misma manera, tú como hombre tienes esa responsabilidad de ir a Dios, uno a uno con Dios en esa montaña y recibir esa comida para luego darle de comer a tu familia. El hombre es la cabeza del hogar. Aleluya. El hombre no debe ser rebelde. No es sobrio, no iracundo. Es decir, no se enoja y da disparates de ira. No. No es dado al vino, tampoco es violento. No codicioso de ganancias deshonestas, sino es hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Es decir, tiene control de sus acciones y sus palabras. Eso es un hombre que está caminando en gracia. Aleluya. ¿Te ves como ese hombre, mi hermano? ¿Te ves como ese hombre? Ese es un hombre que está caminando prácticamente en la gracia de Dios. Hombres, estamos viviendo de tal manera. Hay mucho que hacer. Hay mucho más que crecer. Pero no termina allí. Pablo también en esta misma epístola le dice a Tito lo que una mujer en Dios debe ser. Le dice, y así se ve una mujer que está caminando también en la gracia de Dios. Él dijo, las mujeres asimismo deben ser reverentes en su porte, en su conducta. Deben ser reverentes. No calumniadoras. En ese pasaje, la palabra griega para calumniadoras ahí es diablos. Si haces un estudio de esa palabra, lo que Pablo le está diciendo está fuerte. No esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñan a las otras mujeres jóvenes a amar sus maridos y a sus hijos. La mujer que está caminando en la gracia de Dios es prudente, casta. Es una mujer que cuida de su casa y los que viven en ello. Son buenas, se sujetan a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mujer, te pregunto a ti, con mucho amor y cariño, ¿estás viviendo de tal manera? A los hombres les puedo gritar, pero a ustedes les tengo que hablar más suave. ¿Están viviendo de esa manera? ¿Están amando a sus esposos? ¿Están siendo fiel a sus esposos? Respetuosas con ellos. Aleluya. Y Pablo le dice a los jóvenes también. Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Levanten la mano. Toda la juventud. Si no estás casado aún, levanta la mano. Aleluya. Hay un buen grupo de jóvenes aquí. Gloria a Dios. Pablo también le tiene una palabra a la juventud. Y les dice, jóvenes, ahora les voy a hablar como que si fuesen mis hermanos pequeños. Sean prudentes. You have to be wise in how you live. Jóvenes, ahorita I really don't know. No sé cómo ustedes la están haciendo en la high school, en la middle school, sin Dios. Cuando yo estuve en high school, things were bad. But I still made it. Now in high school, things are really bad. Las cosas están muy mal. Pero y si tú no estás con Dios, te moldearás a eso y no a Cristo Jesús. Por lo tanto, jóvenes, te invito, te insto a que seas prudente con tus amistades, con la relación que estás escogiendo hacer tu novio o tu novia si tu papá o mamá te deja. Ser prudente con tus estudios y con la iglesia del Señor. Tú tienes que estar en la iglesia. Tienes que escuchar la palabra de Dios y así crecer. Estás siendo prudente y dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Pablo le dijo a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud. Muchos ven a la juventud y dicen, he's young, he's just a little kid. No, you're not. Eres un joven, eres un niño pequeño, no. José, cuando recibió el sueño de Dios de que iba a ser el rey de todo Egipto, él tenía 15 años. Y se mantuvo fiel al Señor.
Daniel, cuando fue llevado a Babilonia en esclavitud y se paró firme y no consumió la comida del rey, él tenía aproximadamente 17 años. María, cuando se le presentó el ángel Gabriel y le dijo, mujer favorecida, ella tenía aproximadamente 15 años. Jóvenes en la Biblia que a su temprana edad estaban viviendo en la gracia de Dios. Tú también lo puedes hacer. Jóvenes, sigue en esa gracia de Dios. Because you can do great things for God. Tú también puedes hacer grandes cosas para Dios. Cuando Dios llamó a David, cuando estaba pastoreando las ovejas, también tenía aproximadamente 15 años. Pero eran jóvenes que estaban conectados con Dios. La juventud ahora quiere estar conectado con el Wi-Fi. Y cuando se desconecta el Wi-Fi, man, you get mad. Yo los he visto. Man, I got no signal. Bueno, there's a better signal with God. Hay una mejor señal que es con Dios. Que no se desconecta, no tienes que pagar a Xfinity para estar conectado. No. You can be connected all the time. Connect yourself with God. Porque apartados de Él no podemos hacer nada. Eso significa prácticamente cómo vivir en la gracia de Dios. Vivir de tal manera es vivir en grace. Es vivir en gracia. Y ahora para la persona que no vive de tal manera, miren lo que dice en Tito. Regresemos a Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 16. Para aquel que dice, solo tengo que creer y de ahí nada, no importa cómo yo vivo después. Miren lo que dijo Pablo a Tito. Tito 1, 16, ¿qué dice? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda obra. Mis hermanos, que este versículo no aplique a ti. No solo cree en Dios, sino también vive para Dios. Y punto número 3, digan conmigo, mira. ¿Cómo vivo en gracia? Tienes que mirar. La gracia de Dios, hermanos, terceramente afecta y transforma tus ojos. Digan conmigo, tus ojos. Ya vimos que la gracia primero transforma tu corazón, luego transforma tus manos y ahora transforma ¿tu qué? Tus ojos. Conforme tú vas creciendo en la gracia de Dios, tu vista poquito a poquito dejará de enfocarse en este mundo y comenzará a ver cada vez más hacia arriba. La gracia de Dios, poquito a poquito, te quitará las cosas, tu vista de las cosas de este mundo, los placeres de este mundo, y te comenzarás a enfocar y mirar más lo eterno. Aleluya. Es decir, que estás poniendo la mirada ya no aquí en la tierra, sino allá en la gloria. La gracia de Dios, mis hermanos, te moverá a poner tu mirada y confianza en algo mejor por venir. Por lo tanto, te llevará a perseverar y a confiar en Jesucristo hasta el fin. Hermanos, Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al cielo. That's scary. Eso es algo aterrador. Jesús dijo, sino el que persevere hasta el fin, este será salvo. En Mateo capítulo 25, Jesús nos da una parábola acerca de su segunda venida y dice que será como 10 vírgenes, digan conmigo 10 vírgenes, con sus lámparas que según salieron a recibir al novio. Ustedes saben la historia. Las 10 estaban esperando al novio según. Las 10 exteriormente estaban vestidas de blanco, es decir, exteriormente todas se miraban puras, pero solo 5 tenían aceite y solo 5 entraron a la fiesta. Aunque estaban vestidos de blanco, no perseveraron hasta el fin. ¿Por qué? Porque quedaron dormidas. Se quedaron dormidas. Jesús, por lo tanto, les dice a ellas,
no os conozco. No solo es que tú conozcas a Dios, sino te conoce Él a ti. Jesús le dijo a ellas, no os conozco, por lo tanto dijo, velad. Es decir, les dijo a ellas, mantente despierto. No te duermas. Yo no sé cuándo Cristo viene, solo Él sabe. Pero mientras tanto, tú tienes que estar despierto en el Señor. Tienes que estar listo en el Señor. Porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Cristo Jesús puede venir ahorita, pleno aniversario. Gloria a Dios. Jesus come. Jesús, mis hermanos, enseñó esto en la parábola también del sembrador. Y como unos, después de dar raíz, aún murieron. ¿Por qué? Algunos porque no confiaron durante la prueba y otros por los afanes del mundo se apartaron. Te pregunto, mis hermanos, ¿estás perseverando y poniendo la mirada ya en la gloria? ¿Qué estás viendo tú? ¿Estás más enfocado en lo que tú puedes hacer aquí en esta tierra? ¿O estás más enfocado allá de las cosas de allá en la gloria? Cristo Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será dado por añadidura. ¿Confías tú en esa palabra? Nuestra oración diaria no debería ser, Señor Dios, dame esto, Señor Dios, que yo pueda lograr esto, Señor Dios, dame más de esto. No. Nuestra oración, Cristo Jesús nos enseñó cómo orar y Él dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo. Tu oración, tu anhelo debería ser vivir conforme al reino de Dios. Miren lo que dice el versículo 13. Tito 2:13 dice, aguardando, o sea, en el New King James Version dice, mirando la esperanza bienaventurada. ¿Y qué vemos ahí? La manifestación. Digan conmigo, manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Noten esto, mis hermanos, noten esto. Noten que aquí Pablo está hablando, menciona manifestación 2 veces. Él está hablando de 2 manifestaciones distintas de Jesucristo. Una, la cual pasó hace 2000 años atrás, en la cual vimos en el versículo 11, pero en el versículo 13 Él está hablando de otra manifestación, es decir, la segunda venida de Cristo Jesús, la cual vendrá pronto. Digan conmigo, pronto. Quiero leer unos versículos rápidamente. Miren lo que dice 2 de Pedro 3:10. 2 de Pedro 3:10. ¿Lo tienen? Aleluya. 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, si alguien te dice, hey, yo voy a entrar a tu casa a las 12 de la noche hoy y te voy a robar todo lo que tú tienes, ¿cuántos de ustedes hoy dormirían como que si nada estuviese pasando? No. Tú andarías con un bate, con algo para pelear, ¿sí o no? Tú estuvieses listo para ese ladrón, ¿sí o no? ¿Estamos tú y yo poniendo la mirada en Cristo, esperando y viendo su retorno? Porque Él va a venir como ladrón en la noche. Él no va a anunciar y te va a decir, hey, voy a ir mañana a esta fecha, así que arrepiéntete de tus pecados, vive para mí porque voy a venir en esa fecha. No. Tú tienes que estar listo en todo momento. En todo momento debes estar perseverando, viendo hacia arriba. ¿Is Jesus coming? ¿Viene Cristo ya? Porque Él viene pronto. 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vayan conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis 16. Denme unos 15 minutos más, mis hermanos. Hoy es aniversario, así que voy a predicar 1 hora.
Aleluya. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí, noten, Cristo dijo, he aquí, yo vengo como ¿qué? Como ladrón. Es decir, Él no va a anunciar cuando Él venga. Bienaventurado, bendecido será el que ¿qué? El que vela, el que se mantiene listo y despierto y guarda sus ropas. Es decir, sigue vestido, cubierto con Cristo Jesús, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Voy a leer un versículo más. Vayan conmigo a Hebreos. Quiero que esto quede grabado en tu mente. Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Cuando lo tengan, digan amén. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Espera el Señor, prepárate, sigue perseverando hasta el fin. Vivimos entre dos adventimientos. Si Cristo se apareció la primera vez, con seguridad se aparecerá la segunda y última vez, porque no habrá tercera. Así que tu tiempo para ser salvo y prepararte es hoy. Porque si no viene Cristo, puede venir una enfermedad, un desastre, un accidente y se te acabó la oportunidad. No hay tercera vez, no hay purgatorio. La Biblia solo habla de dos apariencias, dos manifestaciones, dos epifanías y estamos en medio de ellos. Es decir, el tiempo de velar, de mantenernos despiertos y perseverar, de seguir confiando con nuestros ojos, viendo a Jesucristo, es hoy. Yo sé que esto se pone difícil a veces. Cuando hay aflicciones, hay enfermedades, sufrimientos y luchas. Yo sé que es difícil. Pero Dios nos da las fuerzas. Esas aflicciones, enfermedades, esos sufrimientos no son para siempre. Una eternidad en la gloria con la santidad de Dios y perfección nos espera. Sigue aguantando, no te des por vencido. De hecho, nuestra hermana Elizabeth predicó de eso este viernes, Salmo 125. Dios tiene montañas alrededor de nosotros protegiéndonos. Tú mantente firme, sigue confiando a pesar de lo que estás pasando. Cristo está contigo, Cristo te dará la victoria. En Cristo somos más que vencedores, así que no te des por vencido, amén. Alaba al Señor, aleluya. Y punto número 4, último punto. Digan conmigo, habla. Habla. ¿Cómo vivo en gracia? Tienes que hablar. La gracia de Dios, cuartamente, afecta y transforma tu boca. Digan conmigo, tu boca. Es decir, que cuando andas en la gracia de Dios, te conviertes en una voz para Dios, en donde quiera que estés. La gracia de Dios, mis hermanos, cuando permaneces y andas en la gracia de Dios, te moverá a hablar de Jesús a un mundo perdido. Miren lo que Pablo le dijo a Tito en el versículo 15, Tito 2:15, le dijo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Hermanos, cuando tú te estás llenando de Jesucristo, ¿verdad? Porque Pablo dijo en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. Cuando tú te estás llenando del Espíritu, tu copa rebosará. Como dice Salmos 23, mi copa está rebosando. Hermanos, cuando tú te estás llenando de Jesucristo, comenzará a de ti brotar Jesucristo como una fuente viva. Vivir en gracia es hablar de la gracia de Dios. Vivir en gracia es compartir el mensaje de gracia con los demás. Vivir
en gracia es platicar, es enseñar, es consolar a otros con la palabra de Dios. ¿Cuándo es la última vez que le hablaste a alguien de Cristo Jesús? En tu trabajo, en la calle, en el restaurante, con la persona que te estaba sirviendo. ¿Cuándo fue la última vez que les hablaste de Cristo? Eso también abarca o involucra la gracia de Dios. Noten esto. En el versículo 15, Pablo le dijo a Tito, exhorta. La palabra griega aquí para exhortar es parakaleo. Parakaleo o paracletos o consolar. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Consolador, el Paracletos. Cuando tú hablas de la gracia de Dios, estás hablando de Dios, de la palabra de Dios. A otros los estás exhortando, es decir, los estás consolando con la palabra. El Espíritu Santo en ese momento te está usando a ti para consolar a los demás. Te estás dejando usar. Estás dejando al Espíritu Santo hablar a través de ti. El ministerio de hablar no es solo para el pastor. El ministerio de hablar no solo se hace a través de un púlpito, sino se hace en el trabajo, con tu familia, con el vecino, con la persona en la calle, en la tienda de comestibles. Estás tú consolando, dejando que el Espíritu Santo obre en las otras personas a través de ti. Porque no esperes que Dios le hable audiblemente a esas personas. Romanos nos habla, ¿y quién predicará si no se les envía? Tú eres la voz. Aleluya. Comparte la gracia de Dios con los demás. Y para concluir, para ya cerrar este sermón, ¿qué significa vivir la gracia de Dios? Significa que lo crees, lo vives, miras hacia una mejor esperanza y lo hablas. Noten esto. Cree, se hace con tu corazón. Vives, se hace con tus manos. Mira, se hace con tus ojos. Y habla, se hace con tu boca. La gracia de Dios afectará todo tu ser. Todo lo que tú eres. Y todos tus sentidos. Afecta todo de ti. Todo tu ser. Transforma toda tu vida a la imagen de Jesucristo. Que estos seamos como iglesia, mis hermanos. Iglesia Gracia de Dios está cumpliendo 6 años. Que esto hagamos hasta que Cristo venga. Sigamos creyendo. Sigamos viviendo. Sigamos esperando en Cristo Jesús. Y sigamos proclamando su verdad. Aleluya. Vamos a orar. Pónganse de pie. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos a ti, Padre mío. Gracias.